Capítulo 1. El sol del amanecer apenas lograba filtrarse entre los edificios altos y desgastados del South Side de Chicago. Las calles aún estaban envueltas en una neblina fría, y el olor a callejón y a vida dura se mezclaba con el aire. Ahí, en un barrio marcado por la pobreza y la violencia, donde el tiempo parecía estancado en un ciclo de pobreza y esperanza rota, empezaba la historia de dos hermanas que, sin saberlo aún, estarían destinadas a cambiar su destino para siempre. Sofía era la mayor. Tenía apenas 25 años, pero el peso de la vida ya le había enseñado a ser madre en todo sentido. Desde que su madre falleció en un accidente cuando ella tenía solo 10 años, se convirtió en cuidadora de su hermana menor, Valeria, que en ese entonces tenía apenas 10. La imagen de ellas en esa mañana era un reflejo de la lucha diaria. Sofía, con suéter gris desgastado y jeans rotos, caminaba por la calle con Valeria pegada a su lado, agarrando su mano firmemente, como si fuera su escudo contra la realidad. Solo un poco más. Valeria, susurró Sofía, mirando hacia el suelo con una mezcla de cansancio y determinación. La calle vibraba con voces, música a todo volumen, y el murmullo constante de la vida en un barrio donde todos se conocían, pero pocos lograban escapar. Valeria, con sus ojos grandes y oscuros, parecía igual de agotada, pero aún mantenía esa chispa en su mirada, que reflejaba años de resiliencia. ¿Vamos a ir a la tienda, Sofía? ¿Necesito pan para el desayuno?, preguntó con una voz suave pero insistente. Sofía asintió. Sí, vamos, pero con cuidado. La esquina de la calle todavía está peligrosa. La esquina que mencionaba era conocida por su historia de asesinatos, apuestas y peleas que terminaban en tragedia. Siempre trataban de evitar esa zona, incluso en las horas más tempranas del día. Pero esa mañana en particular, la tensión parecía más palpable que nunca. Mientras caminaban, un grupo de jóvenes en la esquina empezó a gritarles: «Dojo, que las chicas tienen valor, ¿eh?». Una voz burlona, pero con cierta amenaza. Sofía apretó los dientes, acelerando el paso sin prestarle atención. La fuerza que ella transmitía en su presencia era suficiente para mantener la distancia. Pero allí, en ese barrio, siempre había ojos y oídos vigilantes, y la pobreza alimenta la desesperación. Llegaron a la tienda de la esquina, un lugar diminuto, donde don Marcelino vendía lo mínimo para sobrevivir. Sofía compró pan, huevos y una bolsa de fruta, pagando con las pocas monedas que siempre lograba juntar trabajando en varias tareas, limpiando casas, vendiendo ropa en la calle y cuidando niños en la noche. Mientras regresaban por otra calle más tranquila, Sofía se detuvo un momento frente a una pared, cubierta de grafitis y marcas de balas, y miró con cierta nostalgia. En su interior recordaba cómo en ese mismo barrio había soñado con un futuro distinto, una vida de paz y libertad. Pero las calles tenían otros planes para ella y su hermana. Valeria, susurró, tenemos que seguir adelante. Esto no nos va a detener. Valeria le rozó la mano y sonrió tímidamente. Algún día, cuando tengamos suficiente dinero, nos iremos de aquí. Lo prometo. Sofía le acarició el cabello con ternura, sintiendo una mezcla de tristeza y esperanza. La pobreza nunca las había definido, pero el barrio sí había marcado sus vidas en muchos aspectos, en sus recuerdos, en sus heridas y en sus sueños rotos. Regresaron a su pequeño apartamento, una habitación compartida con un colchón en el suelo, una mesa rota y una cocina vieja. Pero para ellas era su refugio de momento. Sofía colocó las bolsas sobre la mesa, tomó aire y miró a Valeria con una expresión protectora. Llevaremos la vida que nos toque, pero nunca dejaremos que nos quiten la esperanza, dijo con voz firme. Valeria la miró confiando en su hermana, en esa líder silenciosa que siempre parecía saber qué hacer en los momentos difíciles. Pero ella también sabía que esa paz momentánea sería solo una pausa en una historia mucho más compleja y peligrosa. En ese barrio cada día era una batalla, y el silencio, solo una tregua breve. En ese instante la televisión en el fondo empezó a sonar con los titulares de las noticias locales: aumentan los delitos en la zona, celebran el Día de la Juventud, pero la violencia no cesa. La rutina se repetía y la esperanza a veces parecía tan lejana como las estrellas en una noche sin luna. Pero lo que nadie sabía aún, ni Valeria ni Sofía, era que en esa misma calle, en ese mismo barrio, un destino mucho más grande y oscuro ya había empezado a tejerse, en un ciclo que las daría vueltas para siempre. Capítulo 2. La tarde caía lentamente sobre Chicago, y las sombras se alargaban en las calles deterioradas del South Side.
Sofía había terminado su turno en una tienda de ropa y regresaba a casa con la espalda adolorida, las manos ásperas por el trabajo constante. La rutina era agotadora, pero para ella, cada minuto de esfuerzo era un paso más cerca del día en que ambas pudieran escapar de esa vida. Valeria, en su habitación improvisada, estaba sentada en el suelo, rodeada de libros viejos y cuadernos. Los sueños de estudiar, de ser alguien diferente, todavía brillaban en sus ojos jóvenes. Ella había heredado ese fuego de su hermana mayor, esa chispa de esperanza que ni el barrio podía apagar del todo. Sofía, llamó Valeria en voz baja, abriendo la puerta con cautela. «Mira esto». Sofía entró secándose el sudor de la frente y vio a su hermana sosteniendo un cuaderno lleno de notas y dibujos. Era un sueño, quería ser doctora. Quería salir del ciclo de pobreza, del miedo, de las calles peligrosas. «¿Eso es para la escuela?», preguntó Sofía, sonriendo débilmente. «Sí. Quiero ir a la universidad alguna vez. Pero sé que necesito más ayuda si quiero hacerlo de verdad». Valeria bajó la vista, como si tuviera miedo de que su hermana la regañara por soñar demasiado. Sofía se acercó, le tomó las manos y la miró con ternura. «Mira, Valeria, no hay sueño demasiado grande si estamos juntas. Yo también quiero que seas quien tú quieres ser. Cuando consiga un trabajo de verdad, te ayudaré a pagar los estudios, te juro». El corazón de Valeria latía fuerte. Ella sabía que su hermana sacrificaba todo por ella. Desde que su madre falleció, Sofía había dejado atrás su adolescencia, sus propios sueños, para velar por la vida de su hermana menor. Incluso cuando el dinero escaseaba y las oportunidades eran pocas, ella mantenía la fe de que algún día saldrían de allí. Pero en esa misma noche, esa promesa sería puesta a prueba. Al caer la noche, después de que ambas se acostaron en su diminuto cuarto, la radio vieja parloteaba en el fondo con noticias del barrio. Un rayo de luna atravesaba una rendija de la cortina, iluminando débilmente sus caras cansadas. De repente un sonido fuerte los despertó, golpes en la puerta, voces alteradas, risas y gritos de hombres en la calle. Era un par de horas que típicamente se reservaban para dormir, pero en Chicago, la paz era solo una ilusión pasajera. «¿Qué está pasando?», susurró Valeria, agazapándose en la cama. Sofía, en silencio, se levantó con cautela y se acercó a la ventana. Desde allí vio un grupo de jóvenes armados, lanzando piedras y gritando amenazas. La policía era frecuente en esas calles, pero cuando las pandillas se descontrolan, nada puede detener la furia en segundos. De repente un disparo rompió el silencio. Sofía retrocedió con el corazón en la garganta, mientras una mujer gritaba en la calle «no más». La tensión se convirtió en un caos, y en medio de la confusión, ella supo que esa noche sería diferente. «Valeria, quédate aquí. No salgas de casa», le ordenó apretando sus manos con urgencia. La pequeña se quedó callada, temblando con un presentimiento que le recorría la piel. La calle esa noche parecía una guerra en miniatura, y la guerra siempre cobraba precio alto en ese barrio. Mientras tanto, en un rincón de aquel mismo barrio, en una calle secundaria, una figura observaba en silencio desde las sombras. Un hombre con gorra y sudadera negra. No era un conocido, pero su presencia era inquietante, como un espectro que vigilaba, esperando. La noche sería larga y peligrosa. Al día siguiente los ecos de los disturbios aún resonaban en las calles. La vida seguía, pero ese simple hecho de sobrevivir cada día parecía ser un acto de resistencia en sí mismo. Sofía volvió a casa al amanecer, con la cara marcada por el temor y la impotencia. Encontró a Valeria todavía dormida, acurrucada en la cama, con una expresión de miedo en el rostro. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras la abrazaba. Sabía que no podía protegerla de todo, que el barrio y sus peligros siempre estarían allí, acechando en cada esquina. Pero también sabía que esa era solo una de muchas noches difíciles, y que no podía rendirse. «Tenemos que seguir luchando, Valeria», susurró con la voz quebrada. «No por ahora, sino siempre. Porque algún día, todo esto cambiará». Y en esa misma noche, mientras ambas intentaban dormir, sin saberlo aún, en las sombras una figura observaba, con intenciones que el destino aún no revelaba, y en sus corazones el secreto de un futuro oscuro comenzaba a tejerse. Capítulo 3. Había pasado un par de semanas desde aquella noche de disturbios en el barrio. La vida de Sofía y Valeria seguía en un ciclo de esfuerzos constantes. La rutina era la misma,
trabajos duros, luchas diarias, sueños pequeños que se tornaban en metas inalcanzables. La calle siempre estaba presente con su brutal realidad, pero también con la esperanza de alguna mejora, aunque fuera mínima. Esa tarde Sofía regresaba a casa con unas bolsas llenas de comida y ropa, cansada pero satisfecha por haber conseguido un trabajo limpiando casas en un barrio más acomodado, en las afueras de la ciudad. Le costaba mucho abandonar la seguridad precaria del barrio para ir a esas zonas, pero sabía que era un paso hacia un futuro diferente. Mientras caminaba por la calle principal vio a un hombre que llamó su atención. Alto, con una sonrisa segura, pero con un brillo en los ojos que parecía ocultar algo más profundo. Era Carlos, un desconocido que había llegado hacía poco al barrio, y que por casualidad había sido contratado para pintar una tienda el día anterior. Lo había visto varias veces rondando por las calles, siempre con un cigarrillo en los labios y una actitud relajada, pero en su mirada había algo que la desconcertaba. Carlos se acercó cuando vio a Sofía pasar, y con esa sonrisa encantadora que parecía desarmar a cualquiera, le dijo: «Oye, tú eres la chica que trabaja en la tienda de la esquina, ¿verdad?». Su voz era suave pero segura. Sofía frunció el ceño, algo desconfiada. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarte?». «Solo quería agradecerte por hacer las entregas. La verdad, tú tienes un brillo especial. Y pensé, si alguna vez necesitas algo, aquí estoy», y levantó una mano, ofreciéndole una tarjeta. «Mi nombre es Carlos». Sofía aceptó el trozo de papel, guardándolo en el bolsillo sin decir mucho. La sonrisa de Carlos seguía allí, pero en su interior había algo que no lograba definir. Era como una llama que se encendía y se apagaba tras esa fachada amistosa. A medida que pasaban los días, Carlos empezó a aparecer en diferentes lugares del barrio, simulando ser un amigo más, pero con una presencia que resultaba incómoda para Sofía. Ella, sin embargo, trató de mantener la distancia, pero no pudo ignorar la tensión que sentía cada vez que lo veía. Esa tarde, mientras Valeria estudiaba en su habitación, Sofía escuchó que alguien tocaba la puerta. Cuando abrió, encontró a Carlos allí, con una expresión más seria. «Sé que parezco un extraño, pero necesito hablar contigo», dijo suavemente. «Sé que la calle puede ser peligrosa, y no quiero que te vaya mal por confiar en la persona incorrecta. Pero también sé que tú tienes un corazón bueno, y quiero ayudarte». Sofía frunció el ceño. «¿Qué quieres?». «Quiero ofrecerte una oportunidad. Trabajo en un lugar que puede ofrecerte algo más que solo trabajos temporales. Hay posibilidades si te interesa. No busco que me debas nada, solo quiero que sepas que no todo en la vida tiene que ser lucha constante. A veces, un cambio de suerte puede empezar con una decisión». Sofía lo miró con cautela. «No sé quién eres ni qué quieres, pero en este barrio las oportunidades no son tan fáciles de encontrar». «Lo sé», contestó Carlos, bajando un poco la cabeza. «Pero también sé que tú tienes un talento especial para las cosas buenas. Solo necesito que confíes en mí. Si quieres, podemos hablar más tarde, en un lugar más privado». Esa misma noche Sofía sintió una mezcla de atracción y desconfianza. Sabía que no podría dejarse arrastrar por un desconocido, pero esa promesa de un futuro diferente quedó resonando en su cabeza. La tentación de alejarse del peligro, de tener una vida mejor, era muy fuerte. Mientras tanto, en la esquina opuesta del barrio, un grupo de jóvenes miraba desde las sombras, observando cada movimiento. Entre ellos, uno en particular tenía interés en Sofía, otra figura misteriosa, que en realidad era un antiguo conocido de ese mismo barrio, con su propio pasado oscuro que aún mantenía escondido. La noche se cerraba, y en la pequeña vivienda de Sofía, los pensamientos se arremolinaban. La decisión sobre confiar o mantenerse en la línea segura se convertía en una batalla interna. ¿Hasta dónde estamos dispuestas a llegar por nuestros sueños?, murmuró Sofía, mientras miraba por la ventana, viendo las luces parpadeantes de la calle. Pero en esa misma calle, en la penumbra, alguien más también contemplaba el barrio. Y en sus ojos, en esa mirada fija, se escondía un secreto que cambiaría todo. Capítulo 4. El viento soplaba con fuerza esa noche, llevándose las voces y los sonidos del barrio en un vaivén inquietante. Sofía se encontraba en su pequeña habitación, con la cabeza apoyada en la mesa mientras revisaba los pensamientos en su mente. El encuentro con Carlos esa tarde había quedado grabado en sus recuerdos con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Desde el día en que Carlos le había ofrecido su ayuda, algo en ella empezó a sentir un disturbio interno.
No era solo la preocupación por los peligros del barrio, era algo más profundo, una especie de aviso que su instinto le susurraba que debía cuidar sus pasos. En ese momento Valeria dormía en la cama, oculta bajo las cobijas, ajena a la guerra entre la esperanza y el temor que se libraba en la mente de su hermana mayor. La mañana siguiente empezó con un giro inesperado. Un teléfono viejo vibraba sobre la mesa, rompiendo la calma. Sofía se levantó con sueño, con los ojos hábiles en detectar quién podía ser a esas horas. La pantalla mostraba un número desconocido. Con cierta duda, tomó el aparato y respondió con timidez. «Sí», susurró. Una voz grave y rasposa le contestó desde el otro lado: «No te metas donde no te llaman, Sofía. Tú sabes quién soy, y sabes qué pasa si no te mantienes al margen». El corazón de Sofía dio un brinco. Reconoció esa voz, aunque hacía mucho tiempo que no la escuchaba. Era el misterioso hombre del barrio, una figura que muchos evitaban, pero que quizás todos temían. «¿De qué hablas?», preguntó forzando la voz para que no temblara. «Solo quiero advertirte. Tú y tu hermana andan jugando con fuerzas que no entienden. Carlos no es lo que parece y ese apoyo que te ofrece no es gratis. La calle no perdona, recuerda eso». La llamada se cortó abruptamente, dejando un silencio inquietante en la habitación. Sofía quedó paralizada. La advertencia resonó en su cabeza con la intensidad de un trueno. Sabía que esa voz no traía buenas noticias, pero aún así, quería entender qué estaba pasando. Su instinto le decía que era momento de ser más cautelosa. Alguna parte de ella quería confiar en Carlos, creer que podía ofrecerles una vida diferente, pero esa misma noche se prometió que no dejaría que la engañaran ni que la atraparan sin estar preparada. Mientras tanto, en un callejón oscuro, dos figuras discutían en susurros. Era un hombre y una mujer, velados en sombras, con voces que apenas lograban llegar a oídos de quienes pasaban cerca. «¿Estás seguro de que podemos confiar en él?», preguntó la mujer con voz temblorosa. «No hay nada seguro en esta calle», respondió el hombre. «Pero sabe que, si nos traiciona, será la última vez que vea la luz del día». La tensión podía cortarse con cuchillo. Esas palabras estaban cargadas de secretos y viejas promesas, y los ojos que los vigilaban desde las ventanas, en algún rincón del barrio, los observaban con atención. Esa noche, mientras Sofía pensaba en todo lo que había oído, Valeria despertó con un pequeño susurro en la oreja. «¿Qué pasa, Sofía?», preguntó todavía soñolienta. «Nada, solo cosas que no entenderías aún», respondió Sofía, acariciándole la cabeza con ternura. «Solo necesitamos estar más juntas y tener cuidado». Cuanto más se acercaba esa noche, más claro estaba que el barrio nunca soltaría sus secretos tan fácilmente. Y que en las calles de Chicago el riesgo siempre estaba en la sombra, acechando a quienes se atrevieran a desafiar su destino. Pero lo que Sofía no sabía aún era que, en esas mismas sombras, alguien más la observaba con atención. Una presencia que había llegado para definir si ella seguiría siendo víctima del barrio o si por fin, en medio del caos, surgiría una chispa que cambiaría todo. Capítulo 5. El sol empezaba a esconderse detrás de los grafitis en las paredes del barrio, dejando un halo anaranjado que parecía teñir las calles de un rojo tenue, como si la noche misma comenzara a asomarse, cargada de peligros y promesas. Sofía regresaba a casa, caminando con paso firme pero cauteloso. En sus manos llevaba unos pocos dólares que había conseguido trabajando en la mañana, y su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos: la advertencia del hombre de la noche anterior, la visita de Carlos, y esa extraña sensación de que algo no estaba bien. Al llegar, encontró a Valeria en la misma posición, con las luces apagadas y los ojos fijos en el cuaderno donde había dibujado su futuro. La muchacha levantó la vista cuando su hermana entró, y en sus ojos se reflejaba una mezcla de preocupación y curiosidad. «¿Quién era esa gente que viste en el callejón?», preguntó Valeria con voz baja. Sofía tragó saliva, sintiendo el peso de la verdad sobre sus hombros. Sabía que no podía mentirle a su hermana menor, no ahora, no cuando la inseguridad la acechaba en cada esquina. La confianza en ellos mismos, en sus instintos, era lo único que las mantenía firmes. «Eran personas que saben que en este barrio no hay espacio para los secretos», respondió con voz seria. «Y algo me dice que esa historia no termina aquí». Esa noche, Sofía decidió salir un rato, justificando que necesitaba aire y que sería solo un paseo. Pero en realidad, su intención era investigar las extrañas sombras y los rumores que giraban en torno a Carlos y aquellos que vigilaban desde lejos.
Con cautela se encaminó en dirección a la tienda donde Carlos había mencionado un lugar más privado, un pequeño bar clandestino en las afueras del barrio, donde supuestamente hablarían de negocios y oportunidades. El callejón por donde cruzó estaba plagado de ruidos y risas apagadas, pero también de miradas que la seguían en silencio. Al llegar, vio a Carlos sentado en una mesa, con un grupo de personas que parecían tan peligrosas como su propia sombra. Él la vio llegar y levantó la mano en señal de bienvenida, pero su mirada era dura y cómplice, como si tuviera secretos pesados en sus ojos. ¿Qué haces aquí?, preguntó Sofía en voz baja, acercándose con cautela. Solo quería que supieras que no estás sola, respondió Carlos, poniéndose de pie y señalando a un hombre extraño que los observaba desde otra mesa. Pero también sé que en la calle hay gente que no te mira con buenas intenciones. Solo entonces, Sofía prestó atención a las caras en ese lugar. Había algo en ellos que no encajaba, un aire de peligro que iba más allá de las callejuelas y la pobreza. Algo más oscuro, más profundo. Ella no podía evitar sentir que estaba pisando una línea muy fina entre la esperanza y el desastre. ¿Qué quieres?, preguntó con firmeza, sin ocultar su desconfianza. Carlos frunció los labios por un momento como si diera vueltas en su cabeza si debía decirle algo o no. Finalmente se sentó de nuevo y en tono pausado, dijo: lo que quiero es que entiendas. Tú y tu hermana están en medio de algo mucho más grande de lo que creen. La calle no perdona, y las decisiones que tomes hoy pueden marcar el resto de tu vida. Un silencio pesado invadió el lugar. Sofía sintió esa frase como una sentencia, como un presagio de lo que vendría. Sabía que el barrio escondía muchas traiciones, muchas verdades que no querían salir a la luz. Y en ese momento comenzó a entender que confiar en Carlos era tanto una esperanza como un riesgo mortal. Mientras tanto, en otro rincón de las sombras, un hombre con mirada despiadada hablaba por teléfono en voz baja. Lo hiciste bien, dijo con voz ronca. Ella todavía no sabe lo que tiene enfrente. Pero eso cambiará cuando lleguemos al momento adecuado. El interlocutor colgó y desapareció en la penumbra, dejando un eco de maldad en la noche. Capítulo 6. La noche en Chicago se volvía más fría y silenciosa, pero en la habitación pequeña de Sofía, el calor de la ansiedad no se apagaba. La tensión en su pecho crecía con cada pensamiento, cada sospecha, cada convocatoria que había recibido esa noche. La realidad de su barrio, que parecía un laberinto sin salida, se hacía más opaca con los secretos que empezaban a aflorar. Valeria, todavía despierta y con el cuaderno en las manos, observaba a su hermana con una mezcla de miedo y resignación. Ella no entendía todos los cabos sueltos, pero sentía en la forma en que Sofía se movía, en cómo sus ojos vacilaban, que algo grave acontecía en su mundo. Sofía, ¿qué está pasando?, preguntó, en un susurro entrecortado. La mayor tragó saliva, intentando mantener la calma, pero tornándose en un reflejo de la desesperación que sentía en su interior. No podía contarle toda la verdad, todavía. Pero sabía que la confianza era el único camino para salir de aquel laberinto. Solo algunos peligros que tenemos que enfrentar, dijo al fin, con voz baja. Pero mañana será mejor, prometo. Pero la promesa sonaba vacía en aquel silencio desesperado. Era de madrugada cuando Sofía se levantó de su cama para vigilar la calle, por si acaso. La calle parecía tranquila, pero su corazón no era capaz de descansar. Sabía que en esa misma noche y en los días venideros todo cambiaría. El barrio guardaba secretos demasiado peligrosos para ser ignorados y, en sus entrañas, alguien más que ella y Valeria estaban tramando algo oscuro. En un lugar lejano de ese barrio, en una casa de ladrillos viejos y ventanas empañadas, un hombre y una mujer conversaban en un tono conspiratorio. La figura del hombre era imponente, su rostro cubierto por la sombra, mientras que la mujer parecía nerviosa, con ojos que no querían revelar demasiado. ¿Estás segura de lo que dices?, preguntó la mujer con miedo en la voz. El hombre contestó con calma, pero con un tono decidido: todo está en marcha. Lo que planeamos no puede fallar ahora. La calle nos pertenece y Sofía solo es una pieza más en nuestro juego. Sus palabras parecían evasivas, pero cada una llevaba un peso que entraba en sintonía con la creciente tensión del barrio. La traición, la mentira y el poder estaban en juego, y cada uno de ellos tenía un papel que jugar en ese tablero peligroso. Mientras tanto, en la calle principal, Sofía observaba en silencio desde la ventana. La noche se sentía pesada, como si algo grande se aproximara. En su interior sabía que no podía confiar en cualquiera, y que los secretos que el barrio escondía estaban a punto de salir a la luz.
una sombra se movió rápidamente en el callejón. Era Carlos, que parecía inquieto con pasos acelerados. Tales de que también tenía algo que escondía, aunque aún no sabía exactamente qué. ¿Sería esa una señal de que su silenciosa historia estaba a punto de desembocar en una revelación mayor? La respuesta todavía era incierta, y solo el tiempo lo diría. Pero en esa noche llena de silencios mordaces, las piezas del rompecabezas comenzaban a ajustarse, y el laberinto de mentiras, traiciones y secretos sería mucho más peligroso de lo que Sofía jamás imaginó. Capítulo 7. El amanecer en Chicago llegó con un cielo grisáceo, reflejando la pesada carga que llevaba Sofía en su corazón. La calle aún olía a restos de la noche anterior, a una mezcla de miedo, violencia y secretos que no querían salir a la luz. Sofía, con el rostro cansado y los ojos vidriosos, se levantó de su cama antes de que el sol asomara. Su mente no descansaba. Cada pensamiento giraba en torno a Carlos, a esas amenazas veladas, y a la extraña visita de esa figura misteriosa en la noche. Sentía que, de alguna forma, su vida se había convertido en un tablero de ajedrez donde todos jugaban con reglas invisibles, con sus propios intereses. Valeria, todavía medio dormida, se levantó lentamente y se acercó a su hermana. La miró con ojos llenos de dudas y miedo, como si también sintiera que algo importante estaba por suceder. ¿Qué vamos a hacer, Sofía?, preguntó con voz temblorosa. Sofía la miró con determinación, aunque por dentro estaba llena de inseguridad. La verdad era que ella también se sentía atrapada, sin salida, pero no podía permitir que el miedo la gobernara. Primero, debemos mantenernos juntas, dijo, agarrando las manos de Valeria. No podemos confiar en nadie más, y menos en quienes parecen tener un lado oscuro. Tenemos que protegernos y decidir qué vamos a hacer, sin prisas, pero con inteligencia. La hermana menor asintió, entendiendo en su corazón que esa noche empezaba un nuevo capítulo en su lucha por un destino diferente. Esa misma mañana, Sofía volvió a salir a la calle, más alerta que nunca. La calle parecía diferente, los murmullos, las miradas, los ruidos parecían tener un significado oculto que solo ella lograba sentir. En su caminata se encontró con un hombre que la observaba desde lejos. Era el mismo que había visto en esa esquina la noche anterior, en las sombras. Él la siguió con la mirada, y Sofía, con el corazón acelerado, decidió esconderse en una callejuela cercana. Se apoyó en la pared, respirando profundamente, tratando de ordenar sus ideas. Contestó a la llamada que había recibido en el móvil, ahora con la certeza de que no podía confiar en nadie. Sí, susurró, puedo seguir jugando con esto, dijo una voz en clave, que parecía venir de un teléfono desconectado, pero Sofía la reconoció al instante. Tienes que tener cuidado. La calle tiene ojos y oídos por todas partes. Y si te metes donde no debes, te arrepentirás. El mensaje fue claro. Sabía que ella y Valeria estaban en medio de un juego peligroso, y que el peso de las decisiones que tomaran en ese momento sería crucial. La desconfianza crecía en su interior, y la línea entre la esperanza y el peligro era cada vez más difusa. Mientras tanto, en un lugar oculto, alguien observaba desde la sombra con atención fija. Era un joven que en sus propios secretos también tenía una misión. Para él, Sofía y Valeria eran piezas en un tablero mucho más grande, y la próxima jugada sería determinante para todos. A medida que el día avanzaba, la tensión aumentaba. La confianza en su propio juicio era lo único que les quedaba a las hermanas, y en ese momento Sofía tomó una decisión silenciosa: no dejaría que nadie los manipulara, ni que el barrio se quedara con ellas. Eso sí, en lo profundo de su alma, sabía que en los días venideros tendría que enfrentarse a verdades que cambiarían su destino para siempre. Capítulo 8. El sol se escondía lentamente en el horizonte, dejando tras de sí un cielo teñido de tonos gris oscuro. La calle del barrio parecía quedarse en silencio, preparándose para otra noche de peligros, traiciones y decisiones difíciles. En esa calma tensa, Sofía caminaba por el callejón, con la respiración entrecortada, cada paso más pesado ante la incertidumbre de lo que aún no se había dicho. Desde que aquella llamada la había amenazado, sentía que algo en su interior se había roto. La confianza que había tenido en sí misma se diluía bajo el peso de las dudas. Pero también sabía que no podía retroceder, que debía seguir adelante aunque el camino estuviera plagado de peligros. A lo lejos vio que Carlos la esperaba en un rincón, con la misma sonrisa enigmática que siempre parecía esconder algo más profundo. ¿Te has decidido a confiar en mí?, preguntó con una sonrisa sutil. Sofía dudó unos segundos y finalmente asintió con la cabeza. Solo sé que no puedo seguir viviendo con tantas preguntas sin responder. ¿Qué pasa con esa oportunidad de la que me hablas?,
Carlos ladeó la cabeza y la miró fijamente. Todo lo que te he dicho antes es cierto, pero hay cosas que debes entender antes. La calle no es solo pobreza y violencia. Hay quien manipula el poder desde las sombras y tú, sin saber, estás en medio de esa lucha. Sofía tragó saliva, sintiendo como una mezcla de miedo y curiosidad la invadía. La inquietud crecía con cada palabra de Carlos, y en su interior sabía que aquel secreto que él ocultaba era mucho más peligroso de lo que ella imaginaba. ¿Qué es lo que no me dices?, preguntó con la voz temblorosa. Carlos se acercó un poco más y, bajando la voz, reveló: ese hombre que te mencioné, el que viste en la noche, no es solo un observador. Es uno de los que mueve los hilos en la calle, un miembro de una organización que controla el barrio, y quizás en toda la ciudad. El corazón de Sofía latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. La revelación fue como una bofetada que la dejó sin aliento. ¿Y tú, qué papel juegas en todo esto?, preguntó con la voz casi en un susurro. Carlos la miró con intensidad, sus ojos no denotaban miedo, solo una determinación silenciosa. Yo también soy parte de ese juego. Pero a diferencia de ellos, tengo cierta esperanza en que las cosas puedan cambiar. Solo necesito tu ayuda para que esa esperanza no se pierda. Una pregunta cotidiana, en apariencia, pero que llevaba un peso imposible de ignorar. ¿Qué quieres que haga?, susurró Sofía. Confía en mí un poco más. Solo unos días. Te mostraré que no todo es oscuridad, pero debes estar preparada para lo que te espera. En ese momento, la sombra de un hombre se acercó rápidamente en silencio, proyectando una figura que parecía más un espectro que un ser humano. Era un vigilante de esa red oculta, alguien que daba órdenes sin palabras, y cuya presencia hacía que el ambiente se volviera aún más inquietante. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. La noche en ese barrio nunca era solo un momento de descanso, sino una película de peligros que se desplegaban en silencio, esperando la próxima escena. Mientras tanto, en una casa cercana, una mujer con ojos fríos y mirada calculadora revisaba un pequeño cuaderno lleno de anotaciones y esquemas. Era la mano derecha del hombre misterioso que la observaba desde la sombra aquella noche. ¿Todo saldrá según lo planeado?, preguntó con voz fría. Sí, respondió el hombre. La pieza clave, Sofía, aún no sabe lo que le espera. Pero cuando llegue el momento, será demasiado tarde para arrepentirse. Una sonrisa maliciosa apareció en su rostro que contrastaba con la tranquilidad de la calle exterior. En el aire la tensión seguía creciendo, marcada por secretos que estaban a punto de salir a la luz, y por decisiones que marcarían el destino de esas hermanas para siempre. Capítulo 9. La noche en Chicago parecía más silenciosa que nunca, pero la tensión en el corazón de Sofía era tan estruendosa como una tormenta. Sabía que tarde o temprano, tendría que enfrentarse a la realidad que Carlos le estaba ocultando. La duda y el miedo se mezclaban en un cóctel explosivo en su interior, mientras las calles mostraban sus sombras más oscuras y peligrosas. Estaba sentada en su pequeño cuarto con la mirada perdida en la ventana, cuando la puerta se abrió lentamente. Era Carlos, aunque su rostro no mostraba la misma calma de siempre, en sus ojos había una sombra de tristeza y decisión. Sofía, dijo con voz áspera, entrando en silencio. Hay algo que no te he dicho, algo que no quiere que sepas, pero no puedo permitir que sigas viviendo en la ignorancia. Ella se puso de pie alerta, notando cómo esa revelación podía cambiar todo, o destruirlo. Entonces dime, exigió con el corazón a punto de estallar. No más secretos. Carlos suspiró profundamente y se sentó en una silla cercana. Miró en silencio unos segundos, como si reuniera fuerzas para confesarse. Luego, con voz grave y sincera, empezó a decir: hace mucho tiempo, en este barrio, hubo una lucha de poder. Un conflicto que terminó con la desaparición de muchas personas. La mayoría de ellas, como tú y yo, involuntariamente, estamos atrapados en una red mucho más grande de lo que imaginamos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Sofía con confusión. Que esa organización que controla el barrio, en realidad, es solo una pieza en un juego más grande. Hay otros intereses, poderes que ni siquiera tú puedes imaginar, y que están dispuestos a hacer lo que sea para mantener la supremacía. La violencia, las traiciones, todo forma parte de su estrategia para mantener el control. La revelación fue como una bofetada que le cortó el aliento. Sofía sintió que todo lo que había construido en su mente, sus sueños, sus esfuerzos, su lucha, se derrumbaba en ese instante. ¿Y tú qué?, susurró con voz quebrada.
Tú también formaste parte de eso. Carlos bajó la vista, con una expresión de culpa y resignación. En su momento sí. Pero me alejé intentando hacer algo diferente. Pero la realidad me alcanzó y ahora, solo puedo intentar ayudarlos desde adentro, aunque eso signifique arriesgar mi vida. El silencio volvió a envolverlos, roto solo por el suave susurro del viento y los ruidos lejanos de la calle. Sofía sintió que su mundo se desquebraja poco a poco, pero en medio de esa tormenta, su instinto le dictaba que debía actuar rápido. ¿Y qué se supone que debo hacer ahora?, preguntó con la voz temblorosa. Confía en mí. Solo un poco más. Carlos se levantó lentamente. Y si decides seguir este camino, prepárate para enfrentarte a una verdad que cambiará todo. Mientras Carlos se alejaba, Sofía quedó sola en su habitación, con la mente llena de preguntas sin respuesta. La historia que parecía haber sido una simple lucha contra la pobreza y la violencia se transformaba en un entramado mucho más peligroso, lleno de secretos, traiciones y poderosos enemigos. En las sombras, alguien más observaba desde la distancia, con un plan en marcha. La noche empezaba a cerrarse sobre ellos, y el precio de la verdad estaría a punto de cobrarse. Capítulo 10. La noche en Chicago parecía más ominosa que nunca. La luna apenas se asomaba entre nubes grises, dejando la ciudad envuelta en sombras. En la pequeña habitación de Sofía, el silencio era absoluto, roto solo por el constante latir de su corazón, ese pulso acelerado que reflejaba toda la angustia, miedo y determinación que la invadían. Sofía permanecía en silencio, con la mirada fija en la puerta cerrada. La confusión y el temor se mezclaban en su mente, pero en el fondo, una chispa de valentía empezaba a prender. Sabía que debía tomar una decisión, y que esa decisión podría cambiar sus vidas para siempre. De repente, un crujido en la calle la sacó de sus pensamientos. Se levantó casi automáticamente y se acercó a la ventana. Desde allí vio una figura que se movía con sigilo, alguien que claramente no pertenecía allí. Era Valeria. ¿Qué haces afuera?, susurró Sofía abriendo la ventana. Vine a buscarte, respondió Valeria, con ojos llenos de prisa. Pero a mitad de camino, vi algo raro. Algo que no puedo ignorar. En ese momento, la calle parecía arder con miradas de alerta. En la distancia, un grupo de sombras se desplazaba rápidamente, armados con objetos que relucían con amenaza. Era un enfrentamiento inminente. ¿Qué está pasando?, preguntó Sofía en un susurro tembloroso. No lo sé, pero creo que nos están atrapando en medio de algo mucho más grande, contestó Valeria, con una determinación que sorprendió a su hermana. De repente la puerta se abrió de golpe. Era Carlos con expresión seria y apurada. Tenemos que irnos ahora, dijo en voz baja. Lo que empieza esta noche cambiará muchas cosas. Pero si no actuamos rápido, será demasiado tarde. Sofía asintió sin dudar. La realidad era que el vínculo que las unía se fortalecía en medio del caos, y que las decisiones que tomaran en los próximos minutos serían cruciales. Bajaron por la escalera de caracol, atravesaron callejones oscuros y esquivaron agentes sospechosos y voces que parecían venir de todas partes. La noche era un laberinto sin salida, y en cada esquina esperaba un peligro diferente. En un punto de encuentro secreto, un hombre con rostro cubierto y armado los esperaba, como si fuera un emisario de esa red secreta que dominaba el barrio. Sin palabras, indicaron que debían seguirlo. Sofía miró a Valeria, rodeada de la oscuridad, y en su interior supo que esa era la verdadera prueba, enfrentarse a la mentira, a la traición y a la verdad revelada en medio del caos. El precio por descubrir lo oculto sería alto, pero no tenían otra opción. Mientras avanzaban en un rincón oculto, los que controlaban los hilos de aquel barrio observaban con atención. La partida final comenzaba, y solo uno podía salir con la victoria en sus manos. Capítulo 11. La vieja fábrica abandonada en las afueras del barrio parecía un escenario sacado de una pesadilla. Las paredes crudas y los techos altos resonaban con el eco de pasos apresurados y respiraciones entrecortadas. Allí todo había llegado a un punto determinado, las piezas del tablero estaban en su lugar, y solo restaba que la partida final comenzara. Sofía, Valeria y Carlos se ocultaban detrás de unas pilas de chatarra, observando a un grupo de figuras oscuras que conversaban en voz baja. Todo indicaba que estaban a punto de enfrentarse con sus verdaderos enemigos. Y en esa tensión, alguien más los vigilaba desde las sombras, esperando la señal para actuar. De repente, un hombre con rostro endurecido y mirada fría dio un paso adelante. «¡Basta ya!», gritó con voz firme, rompiendo el silencio. «Esto termina hoy».
Ustedes, los que manipulan desde las sombras, han destruido vidas, han creado miedo y controlado a toda una comunidad. No más. La figura que parecía el líder del grupo se levantó lentamente con una sonrisa burlona en sus labios. ¿Y qué vas a hacer tú?, preguntó con tono desafiante. ¿A mí me vas a detener con amenazas? Sabes que en esta calle quien manda soy yo. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, otro apareció en escena, con un arma en la mano y un mensaje en la voz que dejó atónitos a todos. Esto termina ahora, dijo Valeria con decisión. Ya no más mentiras, ya no más control. En ese instante todos los secretos salieron a la luz. Los hilos de la manipulación, los negocios ilícitos, las traiciones encubiertas y los pactos peligrosos que habían mantenido el barrio en su jaula de miedo. Carlos dio un paso adelante y con voz fuerte expuso todo lo que sabía, revelando la verdadera historia del barrio, del poder oculto y de las heridas que todos habían ignorado por miedo. Sofía, con lágrimas en los ojos, enfrentó a los que estaban frente a ella. Sabía que ese era el momento. El momento en que todo cambió para bien o para mal, no más. Gritó con toda su fuerza. Ya basta de mentiras y traiciones. Vamos a salvar este barrio y a devolverles la esperanza.